Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para algunos, noches para otros. Vamos a preparar todo aquí para comenzar la transmisión en vivo. Vamos a transmitir este día especial en el canal de YouTube. Y bueno, pues vamos a probar que todo esté bien, que todo esté correcto. Ya se acuerdan que siempre, pues que hago estas transmisiones, me aseguro de que todo esté en orden antes de comenzar. Y bueno, ya cuando hago los chequeos correspondientes, pues ahí comenzamos a hablar de el tema que nos ocupa. Creo que sí, ya estamos aquí, están avisando, se está configurando todavía, entonces vamos a esperar un poquito, todavía no hablar, creo que ya el tema, listo, que ya estamos en YouTube, mis queridas y queridos amigos. Y bueno, pues sean muy bienvenidas, sean muy bienvenidos. Y este video va con muchísimo cariño dedicado a los padres, a los varones, a los hombres del mundo y también pues a la energía masculina en general. Y este es un tema del que he querido hablar desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, pues hoy que se celebra en muchas partes del mundo el Día del Padre, pues creo que es una ocasión más que propicia, es una ocasión muy especial para hacer este homenaje. El día de hoy, 21 de junio del 2026, están celebrando el Día del Padre. Estamos en México, en Norteamérica, en Canadá, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Costa Rica, en el Reino Unido, en Francia, en Irlanda, en los Países Bajos, en China, también en otros países, ¿no? Pero estos son algunos de los que el día de hoy estamos conmemorando, pues esta fecha que es muy significativa y bueno, en general pues casi es fiesta nacional cuando se hace el Día de las Madres y todo se paraliza y los restaurantes se abarrotan y todo. Hola Silvia, bienvenida, gracias a quienes nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Y bueno, pues es bueno honrar también no únicamente a las mujeres, no únicamente al principio femenino, sino también honrar al principio masculino, a los padres. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de diferentes cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de qué significa ser padre, qué significa ser un hombre, qué significa o qué representa el principio masculino en la creación. Y realmente este video va con muchísimo cariño para honrar, para agradecer, para bendecir el principio masculino y sus manifestaciones en la creación. Y vamos a comenzar por hablar de qué significa ser padre, porque pues hoy es realmente el día propiamente en el que celebramos en muchos países pues la paternidad, el, el haber asumido consciente o inconscientemente este rol de no solo concebir hijos, sino además de sacarlos adelante, de criarlos y bueno, de tener una presencia activa en este papel de ser un padre, participar equitativamente en la crianza y en el cuidado diario. Y aquí estamos hablando de circunstancias ideales, ¿no? Porque quizá cuando tú pienses en tu padre, cuando veas este video, probablemente digas, pues es que mi padre no fue activo, ¿no? Y yo te diría, aparentemente, ¿no? Pero vamos a suponer que idealmente ocurrió que tu padre realmente manifestó y vamos a dejar aquí cómo es esa manifestación de la paternidad, no solo responsable, sino comprometida, igualitaria, eh, consciente, participativa, donde el padre asume un papel en la crianza, en el cuidado diario y no solamente se convierte en un proveedor, sino que también se involucra emocional, físicamente, mentalmente, en disponibilidad para los hijos, ¿no? Y les va guiando y va mostrando con el ejemplo cómo es el principio masculino.
Y lejos de lo que se cree en muchos ámbitos, el hombre también aporta y en mucha medida el afecto, el cariño. Ahora, definitivamente hay padres, hay hombres que son más manifestadores de todo esto y que realmente participan de esta manera como lo estamos mencionando, de una forma activa, comprometida, consciente, responsable, pues inagotable. Y saben, yo creo que eso es de los mayores privilegios que yo he logrado eh, pues ver en esta vida. Y son padres que asumen el papel de papá y mamá, porque la mujer se fue y lo dejó a cargo de la crianza de los hijos. Y sí es cierto que incluso aunque seas mujer y tú estés a cargo de la crianza de los hijos, a cargo entre comillas, porque en realidad desde mi voz como mujer y como madre, la crianza de un hijo y el sacar adelante un hijo no es labor de una sola persona. Participan las familias, participan los amigos, participan la gente a la que le tenemos confianza, participan las escuelas, participa la sociedad de alguna manera con todo lo que involucra el sacar adelante un ser humano desde que es concebido hasta que esa alma que está encarnada se vale por sí misma. Y el papel de los hombres es tan importante en esto. Y no solo para concebir y traer a la manifestación física un alma. Es importantísimo el papel del hombre, sea que sea este partícipe activo y consciente en la crianza de los hijos, y aunque no lo sean, verdaderamente su ejemplo, su presencia, su energía es tremendamente importante para los hijos. Independientemente de que los hijos sean niñas o niños, eh, es muy importante. Y nadie de nosotros, absolutamente nadie, puede decir que ese tema no le toca o no le ocupa, porque todos tenemos padre y tenemos madre. Y todos tenemos ciertos vínculos afectivos y todos tuvimos ciertas experiencias en contacto con ese padre o con esa madre. Pero hoy estamos hablando de los padres. Y te voy a pedir aquí, en primer lugar, que pienses en este momento en tu padre, sea que lo conociste o que no, sea que te crió o que no, sea que estuvo contigo durante una buena parte de la vida o no, sea que vive o que ya murió, sea que tú tienes una buena relación con él o no. Es algo muy importante para todos nosotros el verdaderamente agradecer al Padre, el honrar al Padre. En la psicología contemporánea, a ese término le llaman tomar al Padre. Y eso quiere decir que tú, lejos de todas las dinámicas que a veces tenemos con los padres de desavenencias o de incluso graves rupturas que se generaron en la infancia, en la adolescencia o a lo largo de la vida, independientemente de cualquier otra cosa, ese hombre te trajo a la vida y representa algo más que simplemente un aspecto creador. Ese hombre y su energía te dio la energía masculina con la que hoy existes. Y esto, pues lo han demostrado, yo diría que magistralmente, Bert Hellinger y todo el tema de las constelaciones familiares, todo este asunto con la psicología sistémica, que verdaderamente incluso es increíble, pero no importa que tu padre pasó una noche con tu madre y nunca más la volvió a ver y que tu madre decidió que iba a asumir la responsabilidad, energéticamente tú sigues en contacto con ese hombre y con ese linaje. Independientemente de que te haya criado otra persona o de que de que tu madre haya contraído matrimonio con alguna o varias otras personas, el, el padre biológico es una influencia importantísima. Y es de tal importancia que cuando tú verdaderamente estás en paz con esa figura de tu vida, ocurren muchas cosas interesantes contigo. Por ejemplo, el principio masculino encarna la racionalidad, el arte y el acto de pensar.
de discernir, el arte y el acto de no actuar a tontas y a locas, sino que de verdad el principio masculino encarna ese don divino de la razón. También son ellos ejemplos de perseverancia, de resiliencia, de fuerza de voluntad, del principio de la protección, de el apoyo a los hijos, a la madre, en el mejor de los casos, ¿no? Y digo en el mejor de los casos porque es real, aunque este video habla de honrar a los hombres y honrar su papel en la creación, pues es cierto también que hay muchos hombres que no asumieron ese papel y hay hombres que pues simplemente dijeron, pues si tú quieres tener al niño, qué bueno, no cuentes conmigo en absolutamente para nada y se desaparecieron de la vida de las mujeres y de los hijos y las mujeres y las familias sacaron adelante a esas criaturas, ¿no? Sin embargo, les tengo noticias, muchachos, sobre todo si ustedes nunca asumieron su papel como padres, aunque se hayan ido y nunca hayan vuelto a ver ni a esa mujer ni a ese hijo o hija, tú sigues siendo un padre y un madre o un padre y tienes responsabilidad energética y espiritual para con esa alma. Y entender estas verdades nos presupone no solo un acto de conciencia, muchachos, es un acto de responsabilidad, de adultez madura y también de entender que no hay actos fortuitos que no tengan consecuencias en la creación. Sin embargo, qué maravilloso, y este día es un día para honrar con lo que esa palabra implica y significa, honrar a los hombres que sí estuvieron presentes. Honrar a los hombres que dieron un paso adelante para decir, yo me hago responsable, esta es mi familia, yo la elegí y yo voy a contribuir activamente por el bienestar de mi esposa, de mi compañera y de los hijos. Pero también estas figuras fugaces, que fueron sueños de una noche loca, en donde hay hijos, y yo no puedo decir, muchachas, escúchenme bien, únicamente que los hombres son los responsables de esto, no. Somos igualmente responsables de este tipo de circunstancias en donde tú y él eligieron pasar juntos una noche y después no volviste a ver al caballero. Tú no puedes decir que él es un hombre que te abandonó, porque fue una decisión mutua. No que él se fuera, sino fue mutua el pasar una noche juntos que haya tenido consecuencias y donde hayan venido los hijos. De la misma manera que es una decisión mutua casarse comprometidamente o no casarse, irse a vivir juntos y formar una familia. Y el principio masculino, visto desde la paternidad, es algo muy hermoso. Y cuando hay padres que verdaderamente son comprometidos, y les digo que eso es un privilegio ver, porque yo he conocido padres que incluso asumen la responsabilidad de estar en la casa, criando a los hijos, cuidándolos, mientras ella sustenta económicamente la casa. Pero aunque no sea así, aunque los roles sigan como tradicionalmente se asumen, él en el trabajo, la mujer en la casa, con los hijos y todos estos estereotipos sociales en los cuales pues, se sustenta la sociedad o la mayoría de las sociedades, de todas maneras el papel del padre es importantísimo. Yo me acuerdo que realmente yo no les puedo decir que tuve un padre que estaba ahí presente para nosotros y disponible todo el tiempo. Mi papá trabajaba todo el tiempo y tenía 2 turnos de trabajo desde que yo tuve uso de razón. Siempre trabajo 2 turnos. Y llegaba y comía y salía tempranísimo. Y a veces no llegaba y no comía y lo veíamos en la mañana. Bueno, a veces, porque a veces salía mucho antes de que nosotros estuviéramos listos para ir a la primaria o al kinder y lo veíamos regresar en la tarde, noche, ¿no? Pero aunque esa haya sido la vida con mi padre, él nos enseñó muchas cosas. Él nos enseñó, por ejemplo, la responsabilidad. Él nos enseñó la perseverancia. Él nos enseñó la resiliencia. Él nos enseñó
la lectura, por ejemplo, el hábito que yo tengo de leer y mis hermanos y todo, viene del padre, porque mi padre era un lector excelso. Y los primeros libros los vimos en los libreros y libreros y libreros que tenía y lo vimos muchísimas veces leer. Y era un fascinado de los estudios y de la filosofía. Y era un hombre tremendamente comprometido con la responsabilidad de sacar adelante a su familia. En mi casa jamás nos quedamos sin poder pagar la luz, el agua, el teléfono, sin estudiar, sin comer, sin poder ir al doctor. Digo, no tuvimos ni grandes lujos ni nada así, pero mi padre es un ejemplo de un hombre tremendamente responsable. Y realmente ese ejemplo es muy importante. No les voy a decir que yo tuve un padre perfecto, porque de ninguna manera, pero lo que sí les puedo decir es que yo en esta vida hice el gran compromiso de realmente asumir mi responsabilidad y deslindar a mis padres de cualquier otro tema en la vida adulta. Entonces, honro el principio masculino que me dio vida, quedándome con lo mejor que cada uno de ellos representa. Y ese ejercicio de la adultez es muy importante para ellos. Así es que yo te invitaría a que si tú todavía tienes algún asunto pendiente con tu propio padre, lo resuelvas antes de morirte. Y mientras más rápido, mejor. ¿Sabes por qué? Porque eso es bien para ti, bien para tu padre, bien para el linaje masculino y bien para tus hijos varones. Y vamos a recordar en este momento que la madre acompaña energéticamente al linaje femenino, pero el padre acompaña energéticamente al linaje masculino y esas herencias energéticas y kármicas ahí están presentes. Pero aunque tú seas mujer, realmente ambos tenemos el linaje masculino y femenino influenciándonos. Ujú. Entonces, es importante hacer la paz pues, con los hombres de nuestra vida y especialmente con el padre. Ahora, ser un hombre es un concepto muy amplio que abarca desde la dimensión biológica básica hasta una construcción social y personal que se moldea a través del tiempo. Y esto va cambiando con las sociedades, va cambiando con los momentos históricos. Actualmente hay una perspectiva sociocultural que habla de la masculinidad. Y bueno, generalmente, por ejemplo, se le asocia al hombre como el proveedor y el protector del núcleo familiar, como la fortaleza física, la represión de ciertas emociones y actitudes como asertividad, liderazgo, perseverancia, resiliencia, todas estas cosas. Pero yo les digo, muchachos, que algo muy importante en el tema de la masculinidad es, por supuesto que se vale sentir, por supuesto que se vale llorar, por supuesto que se vale estar tristes, por supuesto que se vale decir cómo te sientes, por supuesto que se vale abrazar a otro hombre y ser solidarios emocionalmente entre hombres, y por supuesto que se vale también decir y externar cuando no puedes más. Fíjense que para mí es muy importante hablar de todo esto, muchachas y muchachos, porque nosotros vemos a los hombres como los fuertes. Yo trabajé en una planta siderúrgica donde yo les diría que del 100%, pues un 97% era una planta de varones. Y yo los veía entrar, había allí, no paraba ni un momento la planta. Era planta que trabajaba 24 horas y yo veía entrar a los hombres a las cámaras o a las naves industriales donde se funde el acero con mascarillas que no estaban evitando el paso de las partículas más finas de la fundición del acero a las vías respiratorias. Había muchísimos casos de cáncer, de fibrosis pulmonar, de enfermedades, toda clase de enfermedad broncopulmonares, y esos hombres iban a jugarse la vida para sacar adelante a sus familias. Entonces, yo no creo en ningún momento, ni en esta vida ni en ninguna otra, que el hombre no merezca todo nuestro respeto. Ahora, hay hombres que no trabajan así en las fábricas jugándose la vida y que van a desarrollar una enfermedad terminal tarde o temprano, cosa que no indemnizan, por lo menos donde yo trabajaba, no los indemnizan,
Ni siquiera les ofrecen, les digo, los equipos de alta seguridad que se requeriría para eso. Es una explotación laboral brutal y muchos de ellos incluso morían en la planta porque los hornos, cuando se transporta el acero líquido, deberían de ver el tamaño de esas máquinas que son vehículos así las llantas y imagínense, ¿no? O sea, el acero fundido transportándose así medio líquido y a veces había accidentes y eran absolutamente letales. Pero no todos los hombres trabajan así. Hay hombres que trabajan en una oficina, hay hombres que trabajan en casa y que utilizan el home office, hay hombres que están dando clases, hay hombres que trabajan en todo tipo de trabajos y labores, hay hombres que trabajan eventualmente detrás de un mostrador, pero todos se merecen nuestro más profundo respeto y nuestra más profunda gratitud. Y en este video y en este día en el que honramos a los padres del mundo, yo también quiero honrar el principio masculino en todo lo que eso implica y significa. Y yo les invito, mis queridos hombres y mujeres, a ir más allá, y para eso es este video también, les invito a ir más allá de estos estereotipos sociales en donde se nos ha encajonado tanto a mujeres como a hombres, y que aprendamos a coexistir en una armonía que presupone la conciencia. Ujú. Fíjense que yo no sé por qué razón, o sea, así soy yo, no sé exactamente por qué. Quizá he tenido muchas vidas como hombre y yo creo que sí, he tenido tanto muchas vidas como hombre, tanto muchas vidas como mujer. Entonces, realmente esa lucha entre ambos sexos a mí se me hace absolutamente infructífera y se me hace contraproducente. Creo yo que tenemos que entender cuál es el papel que nos corresponde a cada parte de la creación. Y vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Qué significa el principio masculino en la creación? Y fíjense bien, desde el punto de vista espiritual estamos hablando de que el hombre representa la acción, el impulso vital, la trascendencia y la forma. En el taoísmo, el hombre simboliza la energía activa o yang y es la fuerza motriz, la luz, el cielo y la voluntad que da dirección a la energía que es receptiva y es la energía yin para manifestar la vida. Y en algunas cosmovisiones o mitologías a menudo se identifica al hombre con el cielo y el principio creador, el padre creador que posee el aliento, la chispa vital. em, y es como el que, asociado al principio femenino, da vida, da luz a la creación. Y bueno, pues en la psicología se representa como este principio masculino como la búsqueda de sentido, el pensamiento lógico, la capacidad de establecer límites, la capacidad de sobreponerte a los obstáculos y de ser perseverante, valiente, de no darte por vencido. Estos son atributos masculinos que no atañen propiamente al hombre per se, porque hay muchas mujeres que tienen un principio yang muy fuerte. Y fíjense qué interesante es esto porque aquí comprobamos que si bien es cierto que el Señor creó, el principio creador, el Padre Celestial o la Madre Divina, como lo quieras ver, crea estas dos polaridades que son complementarias, el principio masculino y femenino. Sin embargo, hay mujeres que son tremendamente masculinas en el sentido de que son proactivas, resistentes, resilientes, razonadoras, no se dan por vencidas. Por ejemplo, el mundo de las empresarias, de las mujeres, está lleno de mujeres que tienen fuertemente aspectado el principio yang, el principio masculino de la creación. Y aquí estamos hablando de energías. Ujú. Igualmente que los caballeros, el hecho de que estén encarnados en un cuerpo de varones no significa que no sienten, que no lloran, que no les duele, que no tienen una vida emocional que importa, que es trascendente también y que hay que tomar en cuenta. A ver, fíjense que la mujer repite muchísimo, es que quiero ser comprendida. No solo tú quieres ser comprendida, los hombres también. Y no solo ellos nos tienen que venir a comprender a nosotras cuando nosotras estamos tremendamente emocionales. Nosotros también tenemos que comprender, que abrazar y que nutrir a un hombre que llora, a un hombre que sufre,
a un hombre que se cae, porque también se vale que se caigan y que en algún momento de sus vidas y de todo lo que están haciendo también se sientan mal. Entonces, esta complementariedad de los principios espirituales de la creación es sumamente importante comprenderla para equilibrarnos y también para tanto mujeres poder manifestar ese aspecto masculino, como los hombres dar paso y permitirse expresar la gama de las emociones. Ya no estamos en épocas donde los hombres no lloran o donde un hombre no se enferma y se tiene en la cama y nosotras las mujeres tenemos que decirle, párate, eres un holgazán, ¿cómo no sales a trabajar? ¿Cómo no sales a ganar la vida? Y yo te voy a decir, mi amor, ¿por qué no sales tú a ganarte la vida para apoyar a tu hombre que está enfermo en ese momento? Fíjense que yo nunca he sido partidaria de la explotación, ni de las mujeres por los hombres, ni de los hombres por las mujeres. Y realmente yo sí he visto situaciones en donde las mujeres realmente no solo abusan, maltratan a los hombres, pero como la más pintada. De la misma manera que al revés, he visto hombres maltratar tremendamente a las mujeres y algunos casos realmente son, ay, de por favor agarra tus cosas y agarra a los niños y salte de ahí ahorita porque tu vida corre peligro, ¿verdad? Pero yo también he escuchado hombres en el consultorio llorar porque sus mujeres les pegan, porque sus mujeres los insultan, porque la mujer se acuesta con otros hombres y maltrata al hombre, lo usa, abusa, lo humilla. Y entonces esta como guerra entre los sexos, muchachos, esto podría ser interminable independientemente de las eras espirituales de este planeta, si nosotros no entramos en conciencia de que nos corresponde estando encarnados. Y estando encarnados, ¿por qué crees que encarnaste en el sexo en el que encarnaste? ¿Tú crees que eso es fortuito? A mí me quedó muy claro desde que yo nací, bueno, no desde el momento que nací, no es cierto, pero yo debo de haber tenido como 4 años cuando me di cuenta de que yo estaba encarnada en un cuerpo de mujer. Y entonces dije, ok, pues creo que Dios tiene un punto, porque yo mi vida inmediata anterior yo era hombre, ¿no? Y entonces dije, ok, Dios tiene un punto porque ahora me hizo nacer mujer y yo tengo que entender qué significa ser mujer. Y yo tengo que adecuarme, que adaptarme y además tengo que desarrollar los principios femeninos que solo se pueden trabajar y comprender y palpar cuando tú estás en un cuerpo femenino. Pero de la misma manera, si tú encarnaste en un cuerpo de hombre, tienes que entender qué significa eso en la creación y cómo tienes que trabajar en ese cuerpo masculino, cómo trabajar con esa psique masculina, porque estando encarnados, fíjense que es muy interesante el otro día. Me enteré no, esto no es un experimento, es una realidad. Nacemos en cuerpos que son femeninos o masculinos, pero después por libre albedrío elegimos el género que tenemos, ¿no? Y es cierto que el cerebro, dependiendo del género que tú escojas, cambia. Esto es increíble, pero es real. Ujú. Y es como si se acuerdan de aquello de la plasticidad y la neuroplasticidad, ese es el término correcto. Nuestro cerebro es como plastilina, muchachos. Entonces, independientemente si tú estás encarnado en un cuerpo de hombre y tienes psique de mujer y tú te identificas a ti mismo, aunque estés encarnado en un cuerpo de hombre como una mujer, o quieras cambiar este cuerpo de hombre a transferirlo a un cuerpo de mujer, eso es válido. ¿Por qué? Porque es tu propia decisión como alma. Ujú. Del mismo modo que algunas personas que están encarnadas en cuerpos de mujeres no tienen una mentalidad ni una identificación con un cuerpo femenino. Se asumen con una mentalidad masculina y enfrentan la vida con una perspectiva masculina y evidentemente hacen una elección de género distinta aún siendo mujeres. ¿Se vale? Por supuesto que se vale. Miren, yo hace mucho, mucho tiempo entendí que Dios permite todo lo que tú quieras elegir en este planeta porque forma parte de las experiencias del alma. Sin embargo, aunque tú hayas elegido un género distinto al sexo en el que tú naciste, de todas maneras seguimos teniendo responsabilidad con el sexo en el que nacimos. Y esto es súper importante de comprender, porque si tú naciste en un cuerpo de mujer, es porque tenemos que aprender
qué significa el principio femenino. Y si tú encarnaste en un cuerpo de hombre, significa que tienes que aprender qué significa el principio masculino. Ujú. Ahora, espiritualmente estas son las cosas que hay que entender. Y otra cosa que se le pide tanto a los hombres como a las mujeres, pues es esto que las sociedades crean, ¿no? Y fíjense, cada una de las sociedades y desde los momentos históricos ha ido requiriendo y pidiendo cosas diferentes a cada uno de los sexos. Y les repito, bueno, pues a los hombres generalmente, ¿qué se les exige en una sociedad? Que actúen, que salgan a trabajar, que sean los proveedores, que sean los que dan la estructura, que sean los que traen la fuerza, que sean los que protegen a la familia, a los seres más vulnerables. Y en general les voy a decir que inclusive en la naturaleza eso se da. Pero hay especies que no crían en dupla, o sea, no está el papá león y la mamá leona criando a los hijitos, no. El león únicamente interviene para la fecundación y las leonas son las que se encargan de la protección y incluso de la alimentación de las manadas. Ya nada más cuando realmente hay un peligro territorial entre dos leones machos, por ejemplo, el macho dominante o el macho alfa, que generalmente tiene puras hembras con él, porque no se da eso de que haya cinco machos ahí y hay un alfa, no. Hay un solo león y un montón de leonas con un montón de leoncitos y cuando realmente hay otro macho que puede entrar a ese territorio, entonces atacan y defienden a su propia manada, ¿no? Pero estas complejidades del mundo natural, en la humanidad, nosotros tenemos una diferencia esencial, que es el discernimiento. Entonces, aunque sí tenemos una dotación instintiva y también tenemos una parte animal, los seres humanos no nos comportamos o no deberíamos de comportarnos como animales. Ujú. Nosotros, estando encarnados en el sexo que estamos encarnados, debiéramos de ocupar el discernimiento, el libre albedrío y el razonamiento para establecer en nuestras propias vidas estos principios de la mejor manera. Entonces, es cierto, en algunas condiciones el hombre va a proteger, y así debiera ser. En algunas circunstancias, el hombre va a salir a trabajar, y así debería de ser. Y en ciertas circunstancias, el hombre también va a actuar como el ejemplo, la acción, la perseverancia, la resiliencia, la iniciativa, la proactividad. Pero hay otras circunstancias en las que no es así. Ahora, piensen, por ejemplo, y en este momento les estoy invitando a reflexionar. Yo sí he visto eso. Hombres a los que las mujeres se fueron, porque hoy en día, muchachas, a mí me gustaría decirles otra cosa, pero hoy en día hay un montón de mujeres, yo no sé qué porcentaje sea eso, que abandonan las familias. Antes eso, pues era rarísimo y se veía más a un hombre abandonando a las familias que a mujeres abandonando familias. Hoy no, muchachas. Eso es muy común. Entonces se van las mujeres con otros hombres, dejan al papá con los hijos y entonces el papá ocurre un fenómeno muy interesante. El papá desarrolla, em, digamos que tiene que asumir el principio masculino y el femenino y los tiene que poner en práctica simultáneamente. Igual manera, si se fue el hombre y te dejó y tienes tres o cuatro o cinco niños y eres tú la que tiene que salir adelante con esos cuatro o cinco niños, por supuesto que tú vas a tener que desarrollar y activar el principio masculino y femenino tú, porque si no esa familia perece. Y entonces hay muchos ejemplos de eso y estoy segura de que ustedes han visto eso, pero hay mujeres que son buenas como la que más para salir allí y ganarse el dinero y el pan de todos los días. Y hay hombres que son buenos como el que más para criar niños, para protegerlos, para bañarlos, cambiarlos, darles de comer, hacer los quehaceres del hogar, y a la vez salen a trabajar y a traer dinero. Y eso es muy respetable, es muy admirable y también es la muestra de que estos roles que se nos asignan
donde el hombre es el que debe de tener el poder, donde el hombre es la autoridad, donde el hombre se reprime emocionalmente, donde el hombre es el que toma las decisiones, pues muchachos, eso, la mera verdad, pues son puros estereotipos que, bueno, puede que en algún momento funcionen, pero yo les diría que ningún hombre ni ninguna mujer se tiene que comprar la idea de que un hombre o una mujer tienen que ser así. Yo les diría que más bien tenemos que usar el discernimiento y dependiendo de lo que cada uno tiene que vivir, pues tiene que hacer ciertas cosas. Ahora, energéticamente hay otra cosa muy importante que tienen que saber. El hombre representa la energía solar y la energía solar es masculina al 100%. Y la mujer representa la energía lunar y la energía lunar es femenina al 100%. Sin embargo, les vuelvo a decir, hay hombres que tienen activa la energía lunar y hay mujeres que tienen activa la energía solar, pero idealmente el hombre y la mujer debieran activar ambos principios en un equilibrio saludable, donde el hombre siga manteniendo la hegemonía que Dios le confirió. ¿Saben cuál es? La sabiduría, la razón. Y la mujer tiene una hegemonía, tiene una superioridad energética en cuestión de la emoción y la comprensión de los sentimientos. Y esta complementariedad que se da entre el Sol y la Luna es sumamente importante para el balance energético del planeta, de las sociedades y de la familia. Porque si el hombre realmente actúa desde la sabiduría y la mujer es saludable a nivel emocional, realmente las familias y las sociedades y el planeta se puede equilibrar sin necesidad de tanta guerra, de tanta violencia, de tantas masacres. Y en el mismo hogar eso podría ser totalmente diferente. Ujú. A ver, vamos a suponer un, un hogar ideal. ¿Cómo sería el padre? El padre sería este principio de la sabiduría. A ver, ¿cómo? Imagínate tú, vamos a razonar juntos. ¿Cómo sería un hombre que personaliza el principio de la sabiduría? A ver, ¿qué estereotipo histórico se les hace como ese hombre era un sabio? Ujú. Ese hombre, piensa en un hombre, piensa en un varón, en un hombre al que tú llames, ese personaje histórico realmente es un sabio. Por ejemplo, para mí, Jesucristo. Ujú. Para mí, Mahatma Gandhi. Para mí, Nelson Mandela o Martin Luther King. O, y esto les hablo de esto porque sé más o menos cómo era la vida que ellos tenían también como personas, ¿no? Ahora, piensa en un principio femenino bien aspectado. Un principio femenino hermoso, ujú, saludable. A ver, una mujer que esté bien aspectada en su aspecto femenino. Fíjense, mi ángel me está diciendo aquí que incluso aunque el mundo podría pensar que Juana de Arco era un estereotipo de una mujer masculina, Juana de Arco fue un ejemplo perfecto de la femineidad en el sentido de que ella amaba profundamente a Dios, al mundo y a la misión que Dios le encomendó, que era salvaguardar a sus hijos. Ella fue una enviada divina. También está hablando mi ángel de la Madre Teresa de Calcuta. Ujú. También está hablando de Santa Teresita de Lisieux, ujú, la florecilla. También está hablando de Hidelgarda del Bingen, mujeres que históricamente cambiaron el rumbo del planeta. O sea, no creen que fueron cualquier mujer. O sea, pero este principio femenino es espectacular verlo operando. Y Delgarda del Bingen, por ejemplo, tiene obras que ella creó, muchachos, de música. Si tú tecleas Santa Hidelgarda del Bingen, que es un nombre alemán, la música que ella creó es espectacular. Ella creó medicinas que todavía se ocupan en el mundo para sanar. Se le considera una de las médicas de la iglesia.
Ahora piensa en el legado de estos hombres extraordinarios que mencionamos, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras en el mundo un ejemplo de un principio masculino perfectamente asentado, piensa en el impacto de Jesucristo, piensa en el impacto de Mahatma Gandhi, piensa en el impacto de Martin Luther King, en el impacto de Nelson Mandela. Y estos hombres no eran hombres que se fueron a las armas para destazar humanos e imponer sus voluntades sobre todo el mundo. No arrasaron civilizaciones enteras para demostrar su poderío, porque aquí no estamos hablando de ningún general en jefe. Aunque un Leónidas, de la batalla de las Termópilas, oh sí, es un magnífico ejemplo de la energía masculina perfectamente asentada. Ujú. Entonces, ¿para qué nos sirve a los seres humanos poner estos, se les llama en la psicología arquetipos, ¿no? Porque independientemente de tu identificación de género, les vuelvo a repetir, si tú naciste en un cuerpo de hombre o de mujer, tienes que trabajar con el principio energético y espiritual de dicho sexo, ¿ok? Y bueno, ahora, fíjense qué importante es el entender, no únicamente que hoy en el Día del Padre honramos el que tenemos un papá que nos cobijó, nos quiso, nos llevó dinero a la casa, nos ayudó, nos dio quizá un consejo, sino que honramos el que el Señor, a través de nuestro Padre, haya encarnado el principio de la sabiduría y haya estado a cargo de nosotros. Ujú. Ahora, para concluir este video, déjenme decirles que esta representación de Dios como el Padre es muy occidental, porque en el Oriente entero Dios es la Madre. Ujú. Y en el Oriente no hablan de el Padre Creador, hablan de la Madre Divina. Y hasta en este ejemplo que les estoy poniendo, el Señor nos está dando un gran ejemplo. El Señor quiere esta complementariedad de visiones, quiere esta complementariedad energética. Por ejemplo, todas las sociedades orientales son, pero muchísimo más espirituales que nuestras sociedades occidentales. Nosotros los que estamos en naciones occidentales, ¿en qué pensamos? En trabajo, en dinero, en la resolución de lo inmediato en el mundo de la materia. Y en el Oriente piensan en la espiritualidad, en la iluminación, en el principio femenino de la creación, en Dios como madre, en esta entrega a Dios como almas. Y entonces no se les hace que Dios nos está poniendo de muchas maneras a través de estos principios polares la importancia de que nosotros finalmente aprendamos a trabajar como un todo y que logremos integrar ambos principios. Entonces, fíjense bien, en esta noche, que es una noche especial, están pasando varias cosas simultáneas, ¿no? Estamos celebrando al Padre, estamos celebrando el solsticio de verano, hoy empieza, y el solsticio de verano también es un fenómeno estelar muy hermoso, muchachos, que vale la pena mencionar porque mucha gente no sabe qué significa esto, pero vamos a hablar un poquito. El solsticio de verano es un evento astronómico donde la Tierra alcanza su máxima inclinación hacia el Sol, marcando el inicio oficial del verano. Hoy es ese día. Y en el hemisferio norte, donde se encuentra nuestro país, eh, esto ocurre entre el 20 y el 21 de junio, concretamente hoy está ocurriendo aquí, y hoy justamente es el día más largo del año, donde recibimos o donde tenemos la mayor cantidad de horas con luz solar, y bueno, la noche es la noche más corta del año. Entonces, fíjense qué interesante que justo con la entrada de esta energía solar tan intensa,
en el mundo se celebre el Día del Padre. ¿Ustedes creen que es fortuito? ¿Ustedes creen que estos fenómenos de sincronicidades ocurren así nomás porque a alguien se le ocurrió que hoy teníamos que hacerle un regalo a nuestro padre? No, mi amor. El universo es sincrónico. Y aunque la humanidad no comprenda de manera consciente lo que significa el principio masculino y el principio femenino, estas asociaciones energéticas son sumamente interesantes. Yo les diría que esta energía que estamos recibiendo con esta intensidad solar, con el día con la mayor cantidad de irradiación solar y la noche más corta del año, estamos totalmente en un día masculino, ujú, honrando a nuestros padres. Y bueno, pues, amores, gracias a quienes me han acompañado en esta transmisión. Les agradezco de corazón. Gracias a mi querido Fernando y Edson, que están ahí, los dos amigos, acompañándonos. Gracias también a Silvia Sánchez, a Jardín del Bienestar, que nos han acompañado, bueno, y a Lidis Macías, que está aquí acompañándonos. Y a todas las personas que, aunque no se hayan anotado ningún comentario, pues han estado aquí en esta transmisión. Si les gustó el video, les agradecería que lo compartan, que le den like. Y bueno, pues vamos a hacer la tarea que nos corresponde a cada uno en este planeta, honrando el principio del padre, de la madre y también respetando a nuestros padres. Ya en el mundo adulto, independientemente de lo que sí te dio o no te dio tu padre, nos toca a nosotros. Ujú. Nos toca a nosotros. En el mundo adulto, tú levantas la bandera equilibrada de una masculinidad y una femineidad en armonía, en yin yang, en cada uno de nosotros. Ujú. Les agradezco mucho por estar aquí y antes de irme, déjenme decirles, les extiendo una cordial invitación. Voy a hacer un reto, pero déjenme ver cuándo empezamos. Va a durar 21 días. Es un reto de alimentación. Se los quiero compartir porque creo que nunca he hecho esto, pero es uno de los mayores regalos que le puedo dar a la humanidad en el sentido de aprender a desintoxicarse absoluta, completa y totalmente orgánicamente a partir de la alimentación. Entonces, durante 21 días vamos a llevar a cabo un cambio importante en la alimentación, pero te doy mi palabra de que esto que vas a aprender en el reto te puede no solo salvar la vida, te puede ayudar a purificarte de cosas que tienes ahí atoradas en el cuerpo probablemente de años, y años es muchos años, te va a elevar el nivel de energía, todos tus órganos y sistemas se van a activar. Vas a purificar los 5 filtros del cuerpo. Déjenme ver si los recordó. Es la piel, son los riñones, es el hígado, son los pulmones. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? No me acuerdo cuál es el quinto filtro, pero los vamos a purificar todititos. Y en estos 21 días, tú puedes lograr milagros con tu salud. Ujú. Y con tu nivel vibratorio. Y tú vas a ver qué increíble se empieza a pensar y a ver la vida cuando tú vas como en el día 10. Ujú. Entonces, voy a preparar bien la fecha. Vamos a estar 21 días juntos, nos vamos a ir acompañando. Yo les voy a ir orientando qué se hace cada día, por qué lo vamos a hacer y lo vamos a hacer juntos. Y tú vas a ver qué increíble, eso es un antes y un después. Y ya después de que tú hagas ese reto, yo te autorizo a que lo compartas tú con tus seres queridos, con tus amigos y todo, porque hay que enseñarle a la humanidad a hacer estas cosas para que todos estemos saludables. Los quiero mucho, les mando un abrazo, papitos del mundo, pásensela increíble, gracias a mi padre y van a conocer a mi padre en la foto de este video porque la miniatura de este video es de mi padre, a quien bendigo, agradezco, respeto y a quien quiero muchísimo, lo amo profundamente y hoy celebramos bien bonito con él. Espero que tú también tengas la oportunidad de amar a tu padre y reconocerlo. Y si ya no vive, escríbele una carta antes de dormir. Si no lo conociste, escríbele una carta y envíala con tu ángel guardián. Y donde quiera que esté el alma de tu padre, vivo o no vivo, lo conozcas o no, es un magnífico regalo para hacerle a tu propio padre en el Día del Padre. Les mando un abrazo. Feliz noche a todos. Muchas gracias por acompañarme en este video. Que tengan una feliz noche. Nos vemos en próximos videos.